Saludos mis apreciados y distinguidos hermanos. Ya estamos de vuelta con nuestra cita a través de Vida TV, del ministerio que Dios me ha dado para compartirlo con todos ustedes. Doy gracias al Señor por el equipo que configura Vida TV, donde al frente está nuestro hermano Juan Carlos Moro, juntamente con su esposa y todo un equipo del cual yo me siento feliz, me siento privilegiado de formar parte de la familia de Vida TV y tener la oportunidad vez tras vez de compartir una palabra, como la de hoy, a la que quiero de una vez entrarle con el título. El título que he escogido para esta conversación que tendremos acerca de un pasaje muy importante y de un pasaje que tiene que ver pues con la decisión que cada quien tiene de responder a la pregunta que se hizo en un momento determinado el rey David. ¿Cómo hacer? Él se preguntó, el rey David en un momento determinado se preguntó esto: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Y este será el título: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Esto lo dijo el rey David en un momento de tristeza, puesto que había acontecido recientemente algo mientras él buscaba trasladar el arca del pacto. Estaba tratando de trasladarla a su casa, donde él tenía preparado un ambiente, lo que se denomina el tabernáculo de David. Ya él tenía unos cortineros, él tenía un área en su casa y él quería traer el arca para su casa. Él vivía en Jerusalén, quería trasladarlo y en el traslado hicieron lo inadecuado. Esto requiere, por supuesto, una explicación que en el momento no voy a hacer porque es muy largo y me desviaría un tanto de lo que tengo como propósito, que es el hecho de darle respuesta o conseguir respuesta a la pregunta que en un momento determinado se hizo David. Y que esa pregunta que se hizo David de cómo hacer que viniera a él el arca del pacto, es decir, a su casa, eso estaba respondiendo al plan de Dios de la restauración del hombre. Esto es un proceso de revelación gradual en el que Dios, a través de las escrituras, ha ido mostrando cómo ha hecho posible que mediante ese proceso de la salvación, del entendimiento, de su revelación, podamos entender todo lo que él hizo y seguirá haciendo en función de que nosotros participemos de ese maravilloso plan que es por su gracia, por medio de la fe. David había dispuesto en su corazón traer el arca de donde estaba, puesto que el arca se la habían llevado un tiempo pasado, se la habían llevado hasta los filisteos. Y los filisteos se enfermaron y les pasó una cantidad de cosas adversas por el hecho de que ellos se llevaron el arca a su tierra y la querían y la pusieron en el templo de Dagón y la llevaron a diferentes ciudades de los filisteos. Pero Dios ocasionó en ellos trastornos inclusive de salud y solamente estuvo el arca raptada por los filisteos en una batalla durante 7 meses. A los 7 meses la tuvieron que regresar. Y cuando la regresaron montada sobre un carro, tirada con algunos bueyes y así. Y así estuvo el arca en diferentes partes hasta que llegó el rey David, siendo entonces rey David de todo Israel. Quiso llevar el arca a Jerusalén, donde él vivía, a su casa. Cuando intentaban llevarla, haciendo honores a Dios, alabando y glorificando el nombre de Dios, con música, con ofrendas y todas estas cosas. Entonces, pero llevaban en un carro nuevo, llevaban el arca
y el arca, cuando los animales tropezaron, entonces el arca se iba a caer. Entonces vino Usa, una persona muy allegada a él, uno de sus ministros, quiso evitar que el arca se cayera, y entonces, ¿qué pasó? Que inmediatamente murió Usa. Y él le dio mucha tristeza. Entonces, cuando él se pregunta, ¿cómo hago yo? Porque ya me doy cuenta de que me estoy llevando el arca y de que la forma inadecuada en la que se tenía que trasladar el arca había ocasionado la muerte de Usa, pues yo tengo que saber cómo. Y es muy interesante que en la segunda carta a Samuel, el segundo libro, perdón, de Samuel, narra cómo hizo David. David lo logra y lleva entonces, investiga y se da cuenta de que el arca tenía que ser trasladada tal cual como le había sido indicado a Moisés. El arca tenía que ser llevada en hombros por parte de los sacerdotes. Los filisteos apenas se asomaron y murieron, porque el plan no era con los filisteos. Los filisteos no tenían ni la ley, ni Dios les había dado sacerdocio con todo lo que significaba el sacerdocio, ni un sumo sacerdote, ni nada de eso, porque recuerden que Israel era una nación piloto, una nación escogida por Dios, era su nación primogénito, y a través de lo que ellos entenderían o lo que intentaban entender de lo que Dios les estaba dando por ley, ellos tenían que mostrarle al resto de las naciones quién era Jehová. De esa nación de Israel tendría que nacer luego posteriormente el Señor Jesucristo y llevar a efecto el plan de la justificación, en fin, todo lo que nosotros sabemos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. De todas formas, lo que quiero resaltar es el hecho de que a partir de la pregunta que se hizo David, de cómo hacer que entonces el arca pudiera ser trasladada correctamente y que llegara a su casa. Porque en el fondo lo que Dios nos quiere mostrar a través de un proceso de revelación es que lo que Dios quiere es que el hombre sea transformado, que el hombre eh, pase a un estado en el que tiene que experimentar eh, no solamente la transformación, sino que existe para ello pues una palabra muy importante que tiene que ver pues con el ser eh, justificado. Tiene que haber cambios radicales en su ser interior. Ahora bien, cuando hablamos del arca del pacto, este era uno de los mobiliarios, perdón, que estaban en el tabernáculo, y el tabernáculo era como una tienda de campaña que se le mostró a Moisés cuando estaba en el monte, y allí él recibió las directrices de cómo construir el tabernáculo, porque el tabernáculo definitivamente era la forma en la que Dios quería introducir en el conocimiento del pueblo de Israel lo que era el Salvador, Jesucristo, y la salvación. Todo lo que tendrían que hacer los sacerdotes durante su vida en servir al Señor y enseñar al pueblo acerca de lo que era la intencionalidad de Dios, eso estaba plasmado en el simbolismo de un tabernáculo. Ese tabernáculo, dentro de sus mobiliarios, tenía el arca del pacto. Ese estaba en un lugar dentro del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era como una urna que tenía una tapa, y que esa tapa se llamaba propiciatorio, o en griego es hilasterión. Ahora, en esa urna, que por cierto tenía unas características cuando se construyó, era que tenía que ser de madera y tenía que ser revestida de oro, igual que las varas con las cuales se llevaba esa arca, se trasladaba de un lugar a otro. Dentro de esa arca, Dios le dio instrucciones a Moisés de que tenía que guardar 3 elementos. Y esos 3 elementos eran las tablas de la ley,
Es decir, la ley moral, la ley, otros le llaman la ley de Jesucristo, la ley, la que Dios le dio, la que Dios escribió con su dedo y se la dio en unas tablas de piedra a Moisés para que éste las enseñara, pormenorizadas con más revelación que tenía que ver con lo que posteriormente lograron reunir a más o menos 613 leyes, que era la Torá. Entonces, allí estaban representadas en uno de esos elementos la ley. Estaba también una porción del maná, el pan del cielo, y también estaba la vara que reverdeció de Aarón. La primera, la ley, representaba la palabra de Dios, la base fundamental por la cual regirse. Lo que tenía que ver con el pan era la provisión que Dios estaba haciendo para la alimentación, no tanto para el cuerpo como también para lo espiritual. Y la parte que tiene que ver con la vara de Aarón que reverdeció, esa tenía que ver con la autoridad de Dios. Esos tres elementos que estaban dentro del el arca del pacto estaban cubiertos por una tapa, y esa tapa era de madera, pero recubierta de oro. Y encima de esa tapa había dos querubines que Dios se los mandó a hacer de oro, de frente, mirándose cara a cara, los querubes, con la posibilidad como que si nos estuvieran diciendo o le estuviera diciendo al pueblo de Israel: yo estoy observando a lo que ustedes se resistieron. Estoy observando la conducta del pueblo, la conducta de aquel pueblo, de aquella nación que Dios había sacado de Egipto, pero que habían rechazado la provisión de Dios, es decir, el maná, habían rechazado, se habían puesto rebelde con respecto a la ley, y también habían desafiado la autoridad delegada de parte de Dios a través de Aarón siendo sumo sacerdote. Esos dos querubes, desde mi perspectiva, representan la justicia de Dios. Y la justicia de Dios apunta hacia la verdad, y la verdad es Cristo, de manera porque estaba mirando hacia adentro, hacia donde estaban los elementos del comportamiento y de la recepción que tuvieron de la proyección de Dios para con el pueblo. Sin embargo, el pueblo se resistía, y ahí quedaron los tres elementos como evidencia del rechazo que tuvieron de Dios, a pesar de los milagros y de las señales que Dios había dado al pueblo de Israel cuando salían de cautiverio de Egipto. Esos dos querubes para mí representan uno, claro que la justicia de Dios, pero uno representa, de la justicia de Dios, representa la rectitud, y el otro la equidad. La rectitud es la direccionalidad de la justicia, cómo se debe ser direccionada, y para eso tiene como punto de referencia la palabra de Dios, la ley de Dios. Y la otra tiene que ver con la calidad de la justicia. No solamente es la direccionalidad, sino la calidad, el tipo de justicia que se está haciendo, porque ambas procuran es la verdad, mirando a la verdad. Sobre esa tapa, sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, derramaba sangre de los animales, sangre que tipificaba la sangre derramada de Jesucristo, la que derramaría Jesucristo en el Calvario, en propiciación por los pecados, no solamente de Israel, sino ya por los de todo el mundo. Entonces, tanto la rectitud y la equidad, que tipifican la justicia de Dios, la justicia demandaba una satisfacción, pero cuando la sangre era derramada, entonces no podía traspasar los elementos que estaban allí, a los cuales se resistieron el pueblo de Israel, se resistieron, pero no podía mirar más allá porque había una sangre derramada. Y esa sangre, que en el tiempo de Moisés, hasta que vino Jesucristo, era de animales.
De manera pues que solamente duraba una remisión de pecado, un perdón de pecado durante que tenía vigencia de un año, porque al otro año, en el día de la expiación, tenían que sacrificar otros animales. Hasta que vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo viene a representar el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por lo que dijo proféticamente Moisés al escribir en Éxodo, en el capítulo 34, el verso 7, que él eh, eh, perdonaría la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando habla de que él perdonaría la iniquidad, es nuestra maldad, la maldad del hombre. Eso está a nivel espiritual. Pero la rebelión tiene que ver con la oposición a la palabra de Dios, resistirse a la palabra de Dios. Y el pecado es la ejecución de estas dos cosas que están a nivel interno en el hombre. Dios proféticamente dice en Éxodo 34:7 que él iba a perdonar, tanto la maldad, así como la rebelión y el pecado. Todo eso apuntaba cuando vino el Señor Jesucristo, cuando su sangre fue derramada una sola vez y para siempre, no tenía que hacerse todos los años, o una sola vez como lo indica la carta a los Hebreos. Y él fue propicio porque en él no se halló pecado. Él era el cordero que tenía que ser inmolado, pero un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. En fin, su sacrificio fue valedero para satisfacer la justicia que demandaba satisfacción de parte de Dios. Los ángeles, los querubes, seguirían mirando, pero la tapa que era el propiciatorio o el hilasterión, no podían ver la rebelión del hombre, no podían ver la iniquidad que estaba cometiendo el pueblo de Israel y toda la humanidad inclusive, porque le impedía era la sangre de Jesucristo. No podía ver lo que estaba allá. De manera que fue satisfecho Dios y por la muerte de Jesucristo. Ahora bien, eso es la justificación. Eso implica la restauración del hombre y esa verdad de Dios revelada gradualmente a través de las escrituras es recogida por el pueblo de Israel. Ellos no entendieron mucho de eso. Es la iglesia quien viene a entender esto. Va a ser el Señor Jesucristo que durante 3 años y medio estuvo ministrando, enseñando acerca de la esencia de lo que el pueblo de Israel no entendió respecto de lo que estaba en cada una de esas 613 mandamientos en la Torá, en la ley de Moisés. Ellos no entendieron, pero el Señor Jesucristo les explicó y lo vivió. Él lo ejecutó, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos y luego envió el Espíritu Santo de Dios. Todo eso es una información, es una buena nueva, eso es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que contiene todo lo que Dios ha hecho a favor de que el hombre pudiese ser salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio justo de Dios. Que pudiera ser salvo del pecado, de la esclavitud del pecado, pero también tendría que ser salvo para ser instrumento de Dios. Y esto lo intuyó un tanto David, cuando él, después que vio que Usa, uno de sus ministros, había perecido por tratar de impedir que el arca se fuera de lado y se cayera, él tuvo que haber estado orando y buscando dirección de parte de Dios de cómo trasladar el arca del pacto a su casa. Él dijo, nada, tiene que ser de acuerdo a lo que está en las escrituras. Y de acuerdo a lo que estaba en las escrituras, el arca tenía que ser trasladado, no sobre carros ni tirado por animales. No, tenía que ser sobre los hombros de los sacerdotes. Y estos hombros de los sacerdotes tenían que tener una altura. Es decir, que los siervos del Señor, los sacerdotes, tienen que tener una estatura espiritual para poder mostrar, para poder trasladar el arca de un lugar a otro. Hoy entendemos que los materiales que Dios
le pidió al pueblo de Israel para que voluntariamente los ofrendara para construir todo el tabernáculo, incluyendo el arca, esos elementos tienen que ver con los atributos que Dios le dio al hombre y lo que él podía hacer con aquellos atributos. Por eso tenía que ser una ofrenda voluntaria de parte de los hombres para con el Señor en el momento en que él les pidió que construyeran un tipo de lo que Jesús haría posteriormente encerrado en una verdad. En el capítulo 25 del libro de Éxodo narra cómo Dios le pide al pueblo que diera todos aquellos materiales. Yo me voy a permitir leerles un poquito de eso. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, y di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario, porque eso es lo que significaba el tabernáculo, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le estaba diciendo, de todo lo que yo les di a ustedes, de todo lo que les transferí como atributo, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento, toda esa capacidad, esa inteligencia, ahora eran capaces de producir los bienes con los que Dios les estaba diciendo. Yo voy a proveer los materiales para que ustedes voluntariamente me ofrezcan construir un tabernáculo desde donde yo me voy a manifestar a ustedes, desde donde yo hablaré a ustedes, porque yo les hablaré de en medio de los querubes. ¿Ves? Entonces, ¿qué representan esos materiales? Representan todas las capacidades y lo que nosotros generamos con nuestras capacidades, pero que deben disponerse para Dios, para que Él pueda proyectarse, para que Él pueda hacer maravillas a través de nosotros, donde Él pueda hablar inclusive y manifestar todas sus verdades, todos sus principios eternos, todos esos milagros que inclusive el pueblo de Israel pudo ver con sus ojos, pudo experimentar. Ahora, Dios quería que el pueblo de Israel viviera aquella experiencia, pero cuando nosotros estamos estudiando las escrituras, nos encontramos que la revelación es gradual. Y entonces llega un momento en el que David, después que le pasó con lo que le pasó de Usa, él dijo, pues, ¿cómo voy a trasladar el arca? Esa arca, ¿cómo la voy a trasladar a mi casa? En mi casa yo tengo un tabernáculo. Y sin querer, el escritor de Samuel lo que trata es de resaltar el hecho de que en el corazón de David estaba la disposición de ser, además de rey, moverse o oficiar como sacerdote. Rey y sacerdote. Ese querer, eso estaba en el corazón de David. Y David, esa querencia que David manifiesta al preguntarse, ¿cómo hago para que el arca llegue a mi casa? Es decir, llegue a mi corazón. Eso es precisamente lo que Dios quiere en el proceso de información, de revelación de lo que Dios quiere. Porque es que Dios quiere hablar a través de nosotros. Si bien Dios escogió una forma a través de un tabernáculo y específicamente dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, Dios les dijo, yo me voy a manifestar desde los querubes. Y así pasó. Muchas veces Dios les habló a Moisés, les habló y estuvieron atentos a lo que Dios les daba como directrices para que ellos pudieran desarrollar la vida que Dios había planificado para ellos. Dios también quiere, escúcheme bien porque esta es la parte importante, central.
Dios quiere que con las habilidades, los talentos, las capacidades que Dios le dio a usted y me dio a mí, nosotros voluntariamente las dispongamos para que Dios pueda proyectarse, para que Dios pueda hablar, para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Porque entonces el arca del pacto significa nuestro corazón, nuestra conciencia. Esa parte que nosotros llamamos carácter con conciencia que determina el corazón. Dios quiere manifestarse desde allí. Dios ha planificado manifestarse desde allí. Pero eso no puede ocurrir hasta que ocurra la justificación y la persona participe de ese regalo que Dios dio en ofrecer en propiciación por nuestros pecados a su Hijo amado Jesucristo, para que muriendo Él en una cruz, nosotros pudiésemos tener la posibilidad de morir con Él, de resucitar con Él y comenzar a vivir una vida nueva con el Espíritu Santo de Dios amalgamado a nuestro espíritu. Eso requerirá, obviamente, lo que también se apuntó desde la antigüedad, que era que entonces el corazón necesitaba ser circuncidado. Ya eso lo hemos compartido en reiteradas oportunidades. Un corazón circuncidado es un corazón que necesariamente tenemos que cortar el prepucio de ese corazón, que tiene que ver con echar fuera todos los vicios, todos los pecados, todas las rebeldías, todas las maldades que Dios dijo que iba a perdonar, pero que tenemos que echarlas de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos tener una comunión íntima con Dios. Y en esa comunión íntima vengan más revelaciones, más inspiraciones, más visualizaciones, más iluminación de parte de Dios. Entonces nosotros nos encontremos haciendo las obras a través de las cuales Dios procurará manifestarse a través de nuestros corazones. Dios no se manifiesta sino a través de un corazón circuncidado. Y esa es la razón de ser de esta nuestra conversación en esta oportunidad, en la que he querido compartirles de una manera secuencial lo que Dios ha venido planificando desde la antigüedad. Ahora bien, continuemos, porque esto es de suma importancia. Los filisteos, cuando tomaron en un momento determinado el arca, que se la arrebataron en una batalla al pueblo de Israel, se la llevaron porque ellos estaban acostumbrados a tener a sus dioses como amuletos. Y Dios no quiere que nosotros tengamos a Dios por amuleto. Usted no puede tener, aunque sea un símbolo colgado en el retrovisor de su vehículo, una crucecita, y utilizarlo como un símbolo. O tener la Biblia abierta en su casa, en la sala, en el Salmo 23 o en el 91, y con una flor. Porque eso es como querer tener a Dios como símbolo, como un amuleto. Si está conmigo, una estampita, una fotografía guardada en la cartera por si acaso. Dios no quiere que nosotros lo tengamos así, porque Él está esperando manifestarse a través de nuestros corazones, los cuales tienen que estar circuncidados. Es decir, los cuales tienen que estar, hechos de carne, no de piedra. Y esa es una forma expresiva del pueblo de Israel, de decir que seamos sensibles a la voz de Dios y sensibles al llamamiento de actuar conforme a los lineamientos de Dios, porque Dios tiene propósito con cada una de nuestras acciones. Como dice Efesios en el capítulo 2, versículo 10, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que hoy anduviésemos en ellas. Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas, pero no cualquier obra. Obras que están en estrecha relación con con el corazón circuncidado, pero que a la vez basándose en la obra de Jesucristo de la justificación para la restauración de todos los hombres. Dios quiere eso, no quiere otra cosa que no sea el entendimiento, y ese entendimiento
lo hemos ido teniendo más claro vez tras vez en la medida en que la revelación, la iluminación ha sido progresiva de parte de Dios a través de los siglos. En un momento determinado, después que el Señor Jesucristo partió a los cielos, hubo un concilio que recoge en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se reunieron todos los líderes del pueblo de Israel. Y había un problema que tenía que ver con la circuncisión, precisamente, ¿no? Y muchos de los judíos que se habían convertido persistían en que los creyentes, ahora que eran iglesia, tenían que circuncidarse. Y Pablo, juntamente con Bernabé, combatía aquella posición. Luego esto lo entiende también el apóstol Pedro, y en aquella reunión se recoge la inquietud y la discusión que habían entre ellos para que pudiera aclararse un poco más acerca de qué era lo que tenía que hacerse para andar en los planes del Señor, dado que ahora era un mover, el de la iglesia, para compartirla con el resto del mundo. Y muchos de ellos se resistían y decían, no, no, si Jesús vino fue para nosotros, porque nosotros somos la nación escogida. Entonces, allí pasó algo muy importante que quiero compartir con ustedes y que se recoge en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde después que escucharon las explicaciones de Bernabé, de Pablo, intervino Pedro diciendo, bueno, nosotros tuvimos experiencias muy especiales con el Espíritu Santo, tuvimos experiencias muy especiales con los gentiles. Y entonces recoge aquí en el capítulo 15 los versículos que van del 13 en adelante. Cuando ellos callaron, Jacobo, es decir, al que también se denomina Santiago, el hermano del Señor, no era cualquier cosa. Imagínense ustedes, el hermano del Señor Jesucristo. Nada, era el líder, uno de los líderes, uno de los pilares fundamentales de la iglesia de los primeros años en Jerusalén. Y dice aquí, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Hubo un momento de una revelación y también una, digamos que una luz, un entendimiento de las profecías antiguo testamentarias respecto del problema que estaban discutiendo acerca de la circuncisión, si se debía practicar o no siendo iglesia. Entonces él les dijo, y con esto, dice aquí, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La revelación fue gradual y en aquel momento aquel grupo de hermanos, aquel grupo de líderes de la iglesia primitiva entendieron, vino sobre Santiago y él le dijo, bueno, lo que ustedes están diciendo tiene relación con lo que dijo Amós en el capítulo 9, los versículos 11 y 12, o con lo que dijo Jeremías en el capítulo 12, versículo 15, que hablan precisamente de que Dios estaba diciendo que en un momento determinado él restauraría el tabernáculo de David. Recuerden que David quería llevar el arca a un tabernáculo que él había improvisado en su casa, pero que el tabernáculo tiene que ver con la forma en la que Dios quería manifestarse desde los querubes. Esto lo dijo David sin mucho entendimiento, pero ya estaba navegando sobre la verdad de lo que ocurriría después de la cruz. Porque lo que Dios quiere es que, y esto lo entendió también Santiago, Jacob, que dijo, bueno, esto que está pasando, esta discusión que nosotros tenemos acerca de la circuncisión, nosotros como que no estamos entendiendo muy bien el asunto, pero Dios
nos está recordando que él quiere restaurar el tabernáculo de David. Él quiere restaurar el concepto que David tenía de querer ser rey y sacerdote, porque al fin y al cabo, como dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 4, que Dios nos ha hecho para él reyes y sacerdotes. Es un nuevo orden. Es un nuevo orden, un nuevo ser humano, donde nosotros tendremos la oportunidad de servir como sacerdotes. Claro, el sacerdocio o el sumo sacerdocio derivó en la pentaunción. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso debían moverse en la iglesia. Allí derivó, el sumo sacerdocio derivó en eso. Y cuando derivó en eso era para conseguir que el hombre entendiera que Dios quería moverse a través del corazón del hombre mismo, pero que ese corazón tendría que estar circuncidado. Es decir, no practicándose el corte de esa cubierta del glande del miembro viril del hombre. No, eso es un ritual que simbolizó el hecho de que ahora el hombre tiene que echar de sí los vicios, los pecados, todas esas cosas que impiden la alegría, el gozo pleno que nosotros debemos experimentar cuando tenemos comunión con Dios. Y cuando nosotros tengamos comunión con Dios, Él es allí donde va a revelarnos. La comunión íntima de Jehová es con los que le buscan, con los que le temen. A ellos daré a conocer mi pacto. Eso estaba escrito desde la antigüedad. Ahora nosotros, el nuevo hombre, la iglesia, tiene la oportunidad de que en una comunión íntima con Dios nosotros conozcamos todos los detalles de este nuevo pacto, un nuevo pacto donde el Espíritu Santo nos es dado para revelarnos cosas que nosotros no entendíamos. Es decir, que el hombre antiguo testamentario, incluyendo la iglesia primitiva, no entendía, pero que ahora, gradualmente, pasados los siglos, año tras año, circunstancia tras circunstancia, tiempo tras tiempo, el hombre ahora en Cristo Jesús tiene la oportunidad de convertirse en un espacio, un canal a través del cual Dios pueda manifestarse, donde pueda ver la gloria de Dios para que la gente se convierta. Esa es la base fundamental para el evangelio, donde el hombre se convierta, porque necesario es que los hombres vean a Dios instalado, hablando, mostrándose con maravillas y prodigios a través de los canales de hombres que han tomado la determinación de recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que tenemos tremenda responsabilidad y el trabajo es con gozo, porque si Dios lo planificó, el mismo que planificó todo esto, es que el que alegremente, el que con gozo y fidelidad va a ser posible que si comenzó en nosotros la obra, la va a culminar, la va a terminar. Nosotros seamos entonces de aquí en adelante el instrumento desde el cual Dios está hablando y manifestándose, pero es muy importante. Nuestro corazón tiene que estar circuncidado. Circuncidado. Bien, quiero detenerme en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted se haga de la persona que nos ayude a que estos mensajes que se proyectan a través del Ministerio de Vida TV, @Vida TV Play, en sus diferentes redes sociales, usted puede comunicarse y puede darlos a conocer a otras personas, de tal manera que nuestro esfuerzo no se haga en vano, sino que por el contrario sirva como para que cada comentario, como por ejemplo el que yo doy, porque hay otros hermanos que dan otros preciosos comentarios, pueda servir para la reflexión y que cada persona, tal como lo dijo Santiago, entienda de que Dios quiere morar en el corazón del hombre y desde el corazón manifestar todo lo que sea. Pero Él está contando que hayan cambios radicales, una transformación, una regeneración, un cambio radical en nuestras vidas por una decisión
tener a Cristo morando en nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo en sumo grado.